Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. La gracia y su relación con la redención, justificación y santificación. La Biblia nos presenta a la gracia de Dios como un atributo de Dios, como algo maravilloso que viene desde Él para el hombre, como un favor inmerecido de Dios para con el hombre. La gracia de Dios no solo es maravillosa, no solo es suficiente, no solo es sublime, como dice el himno. La gracia de Dios también es asombrosa y se manifiesta en su multiforme manifestación, perdón la redundancia. Tiene una forma variada de manifestarse en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Pero también la gracia de Dios no podemos mirarla solamente como el elemento que usa Dios para arrastrarnos de tinieblas a la luz. Al contrario, la gracia de Dios es mucho más que eso. El que ha experimentado la gracia de Dios en su vida, estando aún en esta condición deplorable, perdida, separada de Dios, y puede decir, sí, la gracia de Dios me alcanzó en mis tinieblas y alumbró mi vida con el poder del Evangelio y proveyó de todos los recursos del reino de Dios para que yo pudiese hoy día ser hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. El que dice eso va a tener que decir también que la gracia de Dios es lo único que puede sostenerlo en su caminar cristiano. Yo quiero que podamos ver algunos resultados en nuestra vida con respecto a la gracia de Dios. La gracia de Dios, la charis de Dios, este favor inmerecido, esta magnanimidad de Dios manifestada al hombre, de manera favorable al hombre, está relacionada con cada una de las doctrinas de la cruz. Está relacionada con la redención, con la justificación, con la propiciación, con la santificación inclusive. La gracia de Dios no solo permitió la justificación y la regeneración en nuestra vida, sino que además la gracia de Dios permite la santificación en nosotros, el ir pareciéndonos a Cristo, el Hijo de Dios, el ir siendo formados a la imagen de Cristo. Este es el propósito eterno de Dios y esta es la verdadera santificación manifestada en nosotros. Una obra que Cristo hace en nosotros en la sobrenaturalidad de la verdad revelada, de la verdad encarnada en cada uno de nosotros, por medio del espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces yo quiero que miremos algunos textos donde vamos a estar viendo cómo ciertas doctrinas se fundamentan en la doctrina de la gracia de Dios. Quiero que me acompañe primero a Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Y vamos a ver acá que es la gracia de Dios la que nos llama. Es obra de la gracia de Dios el que el hombre que está ya en tinieblas, perdido en sus pecados y delitos, que está ciego en su entendimiento, que está sordo a la voz de Dios, pueda oír el llamado de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Eso dice Pablo. Pablo está diciendo, es la gracia de Dios la que me llamó. Yo oí el llamado de Dios, el llamado al arrepentimiento, el llamado al identificarme con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero este llamado al arrepentimiento, querido hermano, solo será posible por la gracia de Dios. Porque nos está diciendo el apóstol aquí que es la gracia de Dios la que nos llama. También quiero que me acompañen a Tito, capítulo 3, versículo 5. Y aquí vamos a darnos cuenta que la regeneración, la palabra griega palingenesia, es la palabra griega para regeneración. Y la regeneración es una de las doctrinas de la cruz. La palabra regeneración la podríamos entender como una vida nueva que no tiene nada que ver con la vida anterior. Eso es palingenesia. Y la gracia de Dios produce la palingenesia. O lo digo de otra manera, la regeneración es una consecuencia natural de la operancia de la gracia de Dios en aquel que ha sido llamado de las tinieblas a la luz por la misma gracia. Dice entonces Tito capítulo 3 versículo 5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho. Categóricamente Pablo está diciendo la salvación viene de Dios, la salvación viene de Cristo. La salvación se fundamenta sobre lo que Dios hace por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso está diciendo el texto. Y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. La salvación no se debe a algo que usted está haciendo, no se debe a su disciplina eclesiástica, no se debe a su búsqueda de las cosas de Dios, no se debe a sus esfuerzos humanistas. Se debe, según la Biblia, a la gracia de Dios. Vuelvo a leer. El que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La salvación no es el resultado de las obras humanas, no es el resultado de los esfuerzos humanos, es lo que el texto dice, sino que es el resultado de la gracia, de este favor inmerecido, de la gracia y de la gran misericordia de Dios manifestada a nuestra vida. Esta expresión, lavamiento de la regeneración, tenemos que interpretarla como el lavamiento espiritual que ocurre en la vida del creyente por medio de la palabra de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando Él genera la palingenesia, la regeneración, una nueva vida, porque el cristianismo no corrige lo que viene defectuoso. No, el hombre realmente no es mejorado, el cristianismo no mejora, el evangelio no mejora. El evangelio lo que hace es hacernos de nuevo, y la vieja creación muere con Cristo en la cruz del Calvario y nace por medio de la fe en Cristo una nueva creación. Eso es regeneración. Pero esta regeneración solo es posible, según el texto, por la gracia de Dios. Si usted me acompaña ahora al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, aquí nos vamos a encontrar con otra verdad poderosa del Evangelio, y es que la justificación también está basada en la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios nos llama, la gracia de Dios nos regenera, y ahora estamos viendo que la gracia de Dios permite la justificación en Cristo Jesús. La gracia de Dios permite la justicia imputada de Cristo, la rectitud de Cristo en nosotros por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Leo el texto, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, por medio del rescate, de la apulotrosis, que es en Cristo Jesús. El texto está diciendo que la justificación en Cristo, esta tremenda bendición que tiene todo cristiano, todo creyente, de haber sido declarado justo por Dios. Aun cuando usted y yo no somos justos y no éramos justos, el Señor nos ha declarado justos y nos ha constituido justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto, según el texto, somos justificados, se produce esta justificación, esta declaración de justicia en nosotros, esta imputación de la rectitud de Cristo en nosotros por la gracia de Dios. Es tremendo la implicancia de la gracia. Es tremendo cómo la gracia es como un río de beneficio, un río de perdón, un río de misericordia que corre por los corazones de los redimidos, estableciendo los principios del reino de una manera grande, sobresaliente, y produciendo en nosotros la seguridad total de que somos salvos, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted me acompaña también a Hebreos, capítulo 13, vaya conmigo por favor al libro de Hebreos, capítulo 13, al versículo 20 y al versículo 21, nos vamos a encontrar que el Señor aquí nos muestra que es la gracia de Dios la que permite la santificación. Vamos a entender la santificación como el proceso por medio del cual estamos siendo transformados
a la misma imagen de Cristo. El proceso mediante el cual estamos siendo transformados al carácter de Cristo. El proceso mediante el cual usted y yo vamos muriendo, negándonos, menguándonos, y la vida de Cristo se va manifestando en nosotros y a través de nosotros. Eso es santificación. Leo lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, mediante la sangre derramada en esa cruz, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. En otras palabras, si lo pudiésemos parafrasear, los capacite para que puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, obrando Él en nosotros, porque la santificación no es el resultado de tus esfuerzos, de tu consagración, de tu apartarte para Dios, de ninguna manera. La santificación es la obra sobrenatural de Cristo en nosotros por medio de la instrumentalidad del Espíritu Santo actuando dentro de nosotros, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. La santificación nos va a llevar a agradar a Dios porque vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esto es el obrar de Dios en nosotros, sin aporte nuestro, sino que es la obra de Dios en nuestra vida. Y esto es por la gracia de Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ir al último texto ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Ya tenemos que la gracia de Dios nos llama, la gracia de Dios nos regenera, la gracia de Dios nos justifica, la gracia de Dios nos santifica. Y ahora la gracia de Dios nos permite perseverar en Cristo, nos permite mantenernos firmes en Cristo. Dice Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, su manifestación esplendorosa de su gracia, nos ha hecho nacer de nuevo, la palingenesia, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos, escucha, que sois protegidos por el poder de Dios, guardados por el poder de Dios mediante la instrumentalidad de la fe, mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, amado hermano, la gracia de Dios no solo nos llama, la gracia de Dios nos regenera, permite la palingenesia, la regeneración, una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Permite la justificación, la gracia de Dios nos justifica, nos declara justos, rectos, siendo injustos, y nos hace justicia de Dios en Cristo Jesús. La gracia de Dios permite nuestra santificación, el que seamos conformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, el propósito eterno de Dios, que es ser formado en la imagen de Cristo, va a ser totalmente realizable solo por la obra de la gracia de Dios actuando dentro de nosotros. Y la gracia de Dios nos va a mantener en Cristo Jesús, no porque estamos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, según su gran misericordia, según su gran manifestación de gracia. La gracia de Dios es asombrosa. No podemos rechazar la gracia de Dios. Rechazar la gracia de Dios es rechazar a Cristo mismo, porque en Cristo y sobre Cristo se derramó toda la gracia, se derramó toda la verdad. Él es la gracia manifestada en nuestra vida. Damos gracias al Señor por la manifestación de su gracia en nosotros. El Dios de paz les bendiga enormemente.